Bueno, salió hace unos días en el periódico Reforma una entrevista con 4 expresidentes nacionales del PRI. Me refiero a Pedro Joaquín Codwell, a Dulce María Sauri, a Enrique Ochoa y a Manlio Fabio Beltrones, pronunciándose claramente en contra de la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador. ¿Qué decir de esto, Héctor? Porque muchos de estos, y desde luego el que quizá tenga más colmillo de todos esos es Manlio Fabio, pues estos cuates no dan paso sin guarache, ¿no? ¿Por qué sale, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, que estaba escondido prácticamente durante este sexenio, a pronunciarse de esta manera? Me parece que ahí hay muchas cosas que analizar, Héctor. Sí, bueno, yo no sé la razón por la que cada quien lo hizo. Sí. Lo que yo ni siquiera leí de principio la entrevista, leí un muy buen artículo de Jorge en donde recogía el momento y decía Jorge, y yo convengo con él en que era un momento de valentía y en cierto modo de no priismo de los dirigentes del PRI, porque habían salido a tomar una posición muy clara, muy valiente, muy en contra del gobierno y poco, digamos, medida en este sí pero no que suele tener la retórica priista. Eran muy claros, muy definidos respecto además de algo que también suena poco priista. No queremos regresar al pasado. Todos y cada uno de ellos, de distinta manera, lo que dijo es imposible regresar al pasado. Esto no puede resolverse volviendo a una realidad de industria eléctrica que ya quedó atrás. El PRI tiene que optar por el futuro. Bueno, a mí, mientras leía lo que luego lo conversé un poco con Jorge también, hay algo que no recogemos bien del PRI como fuerza, digamos, política, histórica de México. Y es que el PRI tiene una fama solo de un lado, digamos, solo del lado de sus pecados, y muy poca gente le reconoce al PRI la parte, digamos, del lado de sus creaciones, la parte del lado de sus construcciones. El PRI, como todo partido nacional histórico, pues tiene la pata metida tanto en lo bueno que ha pasado en este país como en lo malo que ha pasado. El PRI lleva dentro de sí una especie de contradicción prácticamente desde su origen, de que al mismo tiempo tiene que conservar lo que está y al mismo tiempo tiene que cambiar lo que... El PRI primero es un PRI industrializador, es un PRI en cierto modo anticardenista. Del mismo modo que el PRI, digamos, de Salinas y de Zedillo, es un PRI anti-PRI, anticorporativo priista. Es un PRI, vamos a decir, neoliberal o liberal. Entonces, lo que aparece aquí en estos 4 personajes, me parece a mí, puesto por ellos mismos, es ese PRI que está de acuerdo con la modernización de México, sí, que quiere la modernización de México, que lo que está buscando es suavecito, pero con realidad, ir cambiando México para que México vaya siendo un país más adecuado a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando dentro de la propia sociedad mexicana. Entonces, ese es el PRI que, de alguna manera, los presidentes del PRI también hicieron la reforma política que le quitó al PRI el poder. Sí, sí. Esa contradicción del PRI creo que no la vemos con claridad y por eso no le reconocemos nada de lo que han hecho y estamos siempre con la mirada puesta en los vicios, en las cuentas oscuras y en los pecados del PRI. Y estos 4 presidentes, pues les tocó hacer esas reformas también, pues se entiende, ¿no? O sea, nosotros las hicimos y ahora las tenemos que rechazar, pues está difícil esa postura, ¿no? Aunque ya en el pasado prominentes priistas han rechazado cosas en las que en su momento participaron, ¿no? Por parte de lo que dice Héctor, ¿no? De que tienes que estar cambiando constantemente. Sí, yo creo que el PRI siempre ha vendido futuro desde mi punto de vista. Y
Eso yo creo que ha sido una constante y yo tal vez lo usaría medio como sinónimo de modernizar. Y lo que ha ido cambiando es su idea de futuro y la manera en que se quiere modernizar, pero creo que en general es lo que siempre ha vendido. Y si bien mucha gente tiene la peor opinión del PRI y no es posible que digan algo bueno del PRI, creo que también hay otro grupo de gente que tiene una idea más confusa, como que hay un buen PRI y un PRI malo. El PRI malo y el PRI bueno. Y incluso yo te diría que dentro del PRI también hay esa idea del PRI bueno y el PRI malo. Aunque otra vez, cada quien tiene ideas distintas de cuál es el PRI bueno y el PRI malo. Y creo que parte de ¿Y estos 4 expresidentes que son? Bueno, ¿del PRI bueno o del malo? Esa es una cuestión de opinión, pero claramente estén dentro del PRI malo o el PRI bueno, es el mismo grupo. Invitaron a 4 del mismo grupo, con perfiles distintos, o sea, muy distintos, pero que en cierto sentido los ves fácilmente colaborando, los ves fácilmente poniéndose de acuerdo, incluso aunque sean distintos. Sí pertenecen a un cierto PRI, a una cierta década, 2 décadas del priismo en la que estuvieron todos muy activos, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que es una entrevista muy interesante. Fascinante, ¿no? Fascinante. Yo creo que por lo que dicen, por el hecho que lo hayan dicho. Porque salieron. Al medio al que se lo dan, el medio también es el que es el periódico Reforma, ¿no? Que le causa acidez al presidente López Obrador, ¿no? Ahora, son expresidentes del PRI, sí, claro. ¿no? Es como expresidentes que suelen callar, pero es más fácil hablar cuando ya estás, igual en este contexto no tanto, me queda claro. O sea, si hay una valentía aquí importante. Sí, cómo no. Pero están hablando a título personal. Sí. Jorge, un último comentario sobre eso, muy interesante, ¿eh? Mira, 2 cosas. Primero, chapeau Reforma, los convenció y qué bueno. Fue un gran aporte periodístico y sustantivo al debate. Ojalá lo hagan con otros partidos, etcétera. Pero lo interesante sería también que lo hicieran con 4 priistas que estén a favor de la reforma de López Obrador. Se me hace que les va a costar trabajo encontrarlos. O bien porque no los hay, o bien porque los que hay están agazapados. Claro. No tienen los pantalones para salir o las faldas para salir y decirlo abiertamente. Y me parece que eso también habla muy bien de estos 4. Ciertamente estuvieron involucrados, ciertamente tienen, digamos, la independencia o la edad o la posibilidad de incidir y de actuar de un modo muy poco priista, de presionar en el fondo al presidente actual del PRI, porque eso se llama presión. Sí. Si le quieres en lenguaje priista le puedes poner otro término, pero eso es, lo están presionando y qué bueno que lo presionen. Y un último punto que me pareció muy bueno, pero que me ha empezado a preocupar, es que ellos no se prestan al jueguito, creo que en particular Dulce María, pero no me acuerdo quién, en que haya que negociar esto con López Obrador, con Morena. Bueno, vamos a quitarle los peores ingredientes o componentes, vamos a ver cómo podemos suavizarlo, vamos a ver cómo podemos negociarlo, vamos a ver cómo podemos evitar lo peor. Eso le encanta al PRI cuando quiere negociar. Sí. Y a mí me preocupa que he escuchado voces priistas distinguidas en los últimos días, en público o en privado, que ya empiezan a decir, bueno, en su forma actual no la podríamos aprobar, pero... u otros que dicen, bueno, ¿por qué no presentamos una contrapropuesta de reforma? Pues, ¿para qué? Seguramente hay cosas que se pueden arreglar o mejorar de la ley de 2013-14, pero no en todo caso no se necesita una modificación constitucional, no se necesita una gran reforma, y en una de esas ni siquiera se necesita legislación para corregir los inevitables errores que tuvo esa reforma, pues estaba trabajando trial and error, como es lógico. Me preocupa que algunos priistas caigan en eso, pero me congratulo y felicito a los 4 expresidentes de no haber caído en ese garlito muy priista. Vamos a evitar lo peor.
Pues muy interesante y desde luego pues vamos a tener que seguir analizando conforme avance la reforma eléctrica, no solamente la postura del PRI, sino del gobierno y de los otros partidos, ¿no? El PAN ya dijo que no va, ¿no? El PRD también ya dijo que no va. Movimiento Ciudadano no me queda claro, ¿eh? El Partido Verde. Leo, yo creo que no hay que descontar aquí, creo que no hay que descontar que es un momento de astucia de los actuales dirigentes del PRI, de decir, el PRI no existe, el PRI no sirve para nada. Acá estamos. Bueno, pues ahora vamos a abrir aquí esto y a ver si no vienen todos a tocar la puerta. Y eso es lo que está sucediendo. Es un momento de maniobra política, de bien hecha. Está puesto al pie en el centro del debate. Son políticos profesionales, hay que decirlo. Gracias, Javier. Leo. Gracias, Jorge. Gracias, Héctor. Nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.